Como decía también Rafael, vine con el doctor Moisés Rojo porque estuvimos un grupo de pastores y líderes en Argentina estudiando en el seminario, en la Universidad Visión Theological Center. Y bueno, yo estuve el sábado, al día de ayer, en la graduación recibiendo mi título de maestría. Y ahora en agosto vamos a arrancar el estudio para el doctorado en teología. Y pude armar allí un grupo en Argentina de cerca de 30 pastores y líderes que hemos estudiado en forma virtual. Y también vine para llevarme esos certificados para ellos. Y la verdad que ha sido de gran bendición. Así que llegué el jueves de la semana pasada aquí a Los Ángeles y he estado con Moisés, he estado visitando varias congregaciones, predicando, ministrando, compartiendo, y la verdad que eso ha sido una experiencia muy linda. Y bueno, hoy cerramos acá con Tierra de Avivamiento, Ciudad de Avivamiento. Bien, Ciudad de Avivamiento. Génesis capítulo 26, quiero leer el título de esta palabra, es que en medio de la crisis Dios te abrirá un pozo llamado prosperidad. Amén. Dice, no sé si me pueden publicar ahí está. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Amén. Decirle al que está a tu lado, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Le dijo Dios a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Quiero que vaya conmigo al versículo 12, por favor. Génesis 12, 26, 12. Dice el relato, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? ¿Cuánto? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Amén. Diga conmigo, porque Jehová lo bendijo, cosechó al 100 por 1. Porque no hay banco ni aquí, ni en Argentina, ni en Suiza, ni en Australia. No hay banco de la tierra que pague una tasa del 100 por 1. Amén. Pero la clave está en la bendición de Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Decirle al que está a tu lado como si le estuvieras predicando, te veo que te estás haciendo poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de mí, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre,
y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haz ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Hermano, lo habían echado de la tierra, pero habían visto que Jehová estaba con él. Y fíjese lo que dice el rey filisteo: tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él, que es Isaac, les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. En medio de la crisis, Dios te abrirá un pozo. Hermano, las crisis vienen, y las crisis son inevitables. Pero las crisis Dios las permite en nuestra vida, porque la crisis tiene el propósito de que tú veas de qué material estás hecho. Las crisis vienen para probar tu fe. Las crisis vienen para ver que tú entiendas y compruebes en quién has creído. Las crisis vienen para que pueda revelarse dónde está tu corazón. Y las crisis vienen y llegan a todos: a blancos, a morenos, argentinos, mexicanos, americanos, Europa. Todas las naciones están en crisis. De hecho, mientras más nos acercamos a la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que el libro de Ageo que el Señor hará temblar la tierra para que se manifieste el deseado de todas las naciones. Aleluya. Ahora, las crisis vienen a todos, pero las crisis no golpean a todos. ¿Por qué? Porque las crisis son oportunidades que Dios te presenta para sacar lo mejor de ti. Amén.
Volteate al que está a tu lado y decirle, la crisis va a sacar lo mejor de ti. Dios se ha determinado que va a sacar lo mejor de nosotros. Y Él va a tratar con nuestra vida. Y Él va a meternos en procesos. Y vamos a vivir circunstancias. Y habrán adversidades. Y tendremos problemas. Y habrá dificultades. Pero el Señor siempre se va a manifestar a nuestra vida si es que nosotros estamos buscándole, orando, adorando y poniéndolo primero en nuestra vida. Amén. La crisis viene para darte lo mejor. Dios es un Dios generacional. Cuando Dios se fija en ti, Él no solamente está pensando en ti. Él está pensando en tu hijo y Él está pensando en el hijo de tu hijo, en el hijo de tu hijo de tu hijo. Por eso dice Dios que te va a bendecir y que en ti serán benditos muchas generaciones. Fíjate que el trato que Dios tiene con Isaac es un trato muy diferente, porque Isaac representa al hijo de la promesa. Porque Isaac tiene mucho para enseñarnos a nosotros en este tiempo a ser hijos de Dios. Amén. No hay título, hermano, no hay título más importante en la palabra que es hijo de Dios. Amén. Hay algunos que me preguntan, ¿cómo lo presento? Apóstol, reverendo, pastor, licenciado, máster, conferencista, doctor. Yo digo, no, soy un hijo de Dios. Porque no hay cosa más gloriosa que cuando el Padre se te revela, que cuando vos entendés que sos su hijo, que sos el amado del Padre, porque el Padre tiene buenas cosas para sus hijos. Amén. Fíjese que Abraham vivió una época de crisis, porque el relato bíblico arranca diciendo que hubo hambre en la tierra, como otras hambres que hubieran. En el tiempo de Abraham hubo hambre. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Me dijo el pastor que conocen la palabra ustedes. ¿Qué hizo Abraham? Se descendió a Egipto. Y no le fue bien en Egipto. De hecho, el faraón lo reprendió. Sin embargo, cuando Dios le habla a Isaac, le dice, no desciendas a Egipto. Pero en la tercera generación a Jacob, Dios le habla y le dice, ve a Egipto sin temor. Hermano, es el mismo Dios. Es el abuelo, el padre y el hijo, o el nieto. ¿Y por qué tan diferente? Porque Dios va a tratar con cada generación de una manera distinta. Amén. Decirle que está a tu lado, Dios tiene hijos, no nietos. No, pero mi papá es el pastor. No, pero mi abuela fundó la iglesia. No, pero mi abuelita ora por mí. Mire, tu abuelita puede orar por vos todo lo que quiera, pero vos necesitas tener un encuentro con Dios. ¿Por qué Isaac es librado de ir a Egipto? Porque hay una orden divina. Dios se le manifiesta y le dice, no desciendas a Egipto. Porque Isaac en la Biblia es el prototipo perfecto de Jesucristo. Isaac fue el que fue llevado al monte Horeb para ser sacrificado. Y cuando Abraham estaba para punto de matarlo, el ángel le dice, no toques al muchacho porque sé que me obedeces. Y le presentó allí el cordero. La primera declaración de adoración que encontramos en la Biblia la hace Abraham, cuando le dice a sus criados, nosotros iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. ¡Qué fe, hermano! Si usted lo razona,
Dios le dijo, quiero que lo sacrifique y si lo tengo que sacrificar, lo tengo que matar. Pero dice el libro de Hebreos que Abraham creía que aún Dios lo podía resucitar. Que de hecho, por la fe, lo recibió. Porque murió en su corazón. A Jacob, Dios le da permiso de ir a Egipto. Ahora, quiero enfocarme en Isaac. Dios le dice, no desciendas a Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa el sistema. Y Dios está diciéndote, no desciendas al sistema. No pongas tu confianza en el sistema. No pongas tu confianza en la economía del sistema. No pongas tu confianza en tu trabajo. No pongas tu confianza en la fuerza de Egipto. Isaías 30 dice, ay, dice Jehová, ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda y no ponen la confianza en Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu fe, tu esperanza? En tu trabajo, en tu cheque semanal, en tus fuerzas. Cuando viene la crisis va a permitir que vos puedas descubrir lo que hay en tu corazón. ¿Dónde estaba puesta tu confianza? Y la crisis te va a llevar a confiar en el Señor, buscarlo a Él. Las crisis van a revelar que Dios viene para darte lo mejor. Hay cosas que debo entender en medio de la crisis, hermano. Número 1, si usted toma nota, escriba. Debo entender que en medio de la crisis Dios siempre se va a manifestar. Aleluya. Él se va a manifestar. Nosotros cantamos con nuestro grupo allá una canción que dice Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Shire, Adonai, se manifestará. Dios se va a manifestar en medio de la crisis. Porque en esa crisis, Isaac tuvo una experiencia. Dice, se le apareció Jehová. Verso 1, verso 2. Versículo 1 y 2, por favor, allí en la pantalla. Génesis 26, 1 y 2. Después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová. No se le apareció antes, se le apareció en esa circunstancia. Entonces la primera cosa que debo entender es que en medio de la crisis Dios se va a manifestar. Amén, Dios se va a manifestar. En esta semana Dios se va a manifestar a tu vida. No sé cuál es el problema, no sé cuál es la circunstancia, no sé cuál es la adversidad, pero en medio de esa situación, mi Dios poderoso se va a manifestar. Algo va a suceder, algo va a cambiar, algo va a acontecer. El poder, la gloria de Dios, lo milagroso de Dios se va a manifestar en tu vida. Número 2, debo entender que en medio de la crisis, Dios tiene una palabra. Amén. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amén. No solo Dios se va a manifestar, sino que Dios me va a dar una palabra. Y en esa palabra, amada iglesia del Señor, radica la diferencia de las cosas que van a suceder en nuestra vida. Amén. ¿Consulta al Señor usted? ¿O negocia, toma decisiones, emprende? Y cuando la cosa se pone negra, oscura, fea, tiene problemas,
Pastor Rafael, ore por mí. Pero vos te metés en terreno que Dios no te autorizó, que Dios no te guió. Dios te va a dar una palabra. Si Dios te da la palabra, dale. ¿Recuerda el relato? Jesús caminando sobre las aguas en el mar de Galilea. Juan le dice, Pedro, es el Señor. Pedro se pone la ropa y se para, ve que Pedro era atrevido, era intrépido. Señor, sí, Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Esas 3 letras hacen la diferencia. Porque los años del avivamiento de Indonesia, derramamiento del Espíritu Santo y avivamiento en Indonesia, 2 jovencitas iban a un culto de avivamiento y había un río correntoso que había que atravesar. Entonces las 2 se miraron y dijeron, si Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también. Y lo conocieron a Pedro en el cielo. Como ese que se operó y le dijo, oye doctor, ¿cómo salió la operación? ¿Qué doctor? Le dijo, yo soy San Pedro. No soy tan bueno contando chistes como el pastor, pero logré que 2 se rieran. Es que Pedro recibió una palabra de Jesús, ven. Y él se movió en esa palabra y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero la Escritura dice en Mateo que cuando él sacó los ojos de Jesús y comenzó a ver el viento y las olas, se llenó de temor y se comenzó a hundir. Y cuando clamó, Jesús lo socorrió y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero que caminó sobre las aguas, caminó sobre las aguas. Y esa experiencia, ¿cuál es el secreto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escuchar la voz de Dios. Dios te va a decir, comprá. Dios te va a decir, no compres. Te pueden traer el mejor negocio, pero vos orá al Señor y Dios va a traer una palabra y te va a decir sí. O te va a decir no, porque es una trampa. Pero este es el tiempo donde los hijos de Dios serán bendecidos. No porque seamos especiales, sino por la misericordia y el amor de Dios. Y que la fe nos lleva a nosotros y la dependencia de Dios. Y si tenemos una palabra de Dios, a hacer cosas que el mundo hoy no hará por temor. Nadie quiere hoy invertir, nadie quiere emprender. No, y si me va mal, pero si yo tengo una palabra de Dios que me dice, te va a ir bien, hacelo, sembrá, usted va a ser bendecido y prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, debo entender que en medio de la crisis Dios estará conmigo, me bendecirá, me dará tierras y me dará descendencia. Versículo 3, dice la Escritura, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Mire, hermano, en Abraham usted va a ver 3 cosas que también las va a ver en Isaac. Diga conmigo, tienda, altar y pozo. Otra vez, tienda, altar y pozo. Como que Abraham, siendo un hombre rico, más que rico, riquísimo, en ganados, en oro, nunca se construyó una casa. Él vivía en tiendas, porque dice el libro de Hebreos que él tenía puesta su mirada en el galardón, porque él sabía, como usted y yo sabemos que no somos de este mundo, que nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Eso nos habla de mostrar un espíritu de dependencia de Dios y de entender que somos peregrinos en esta tierra. Amén.
No se aferre mucho al carro, a la casa, a las comodidades. Si las tiene, disfrútelas, porque es para los hijos de Dios. Pero esa no es nuestro tesoro. Nuestro tesoro es la presencia de Dios. Es ese lugar celestial. Y Abraham vivía en tiendas, era peregrino. Número 2, levantaba altares. Donde él iba, levantaba altares. Yo celebro que usted venga a orar al templo. Pero yo puedo orar en mi casa, pastor. ¿Le dicen así, pastor? Pero también dice la Biblia que en la obediencia está la bendición. Que cuando usted se reúne con otros, altar tiene que ver con 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no las 2 horas que dura el culto, sino que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios todo momento, en todo tiempo, todos los días. Amén. En Argentina nosotros tuvimos en la pandemia 8 largos meses, todos los templos cerrados. Y fue un desastre. Para algunos, para otros no. Pero los que habíamos enseñado a la iglesia, grupos pequeños, altar, toda esa gente se mantuvo en Cristo. Fue guardada, bendecida. Pero ¿sabe qué es lo que se manifestó en la pandemia? Aquellos hermanos que cuando van al servicio dicen, no había unción. Este pastor argentino que trajeron no me dice nada, no tiene fuego. Yo pensé que iba a decir como Anacondia, oíme bien, Satanás. No, Dios le dio a Anacondia ese diseño, no me lo dio a mí. Yo pensé que como Freyso vino a tirar el saco y la gente se iba a caer. Pero ¿sabe qué pasó en la pandemia? Cada uno tuvo que demostrar a su familia que era como hijo de Dios. Porque ahora no le puedo echar la culpa a la iglesia, al pastor, al grupo de alabanza, que no hay unción. Pues yo no sé, Rafael, cómo hacen los hermanos que dicen, no había unción. ¿Qué tiene el unciómetro? Miden la unción. Pero yo necesito el altar familiar, donde yo y mis hijos compartamos la palabra y adoremos al Señor. Y Abraham lo hacía, Isaac lo hacía. Y el tercer elemento, el pozo. Porque donde Abraham iba, cavaba un pozo. ¿Qué salía del pozo? Agua. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Es la dependencia del Espíritu Santo. Tenía puesta su ciudadanía en el cielo, levantaba altar y cavaba pozo. Cuando los filisteos tomaron esa tierra, dice la Escritura que los filisteos taparon los pozos que había abierto Abraham. Ahora, número 4. Cosas que debo entender en medio de la crisis. Número 4. Debo entender que en medio de la crisis Dios hace pacto de multiplicación, aunque hoy yo no tenga nada. Versos 3 y verso 4, por favor. Habita en la tierra como forastero y te bendeciré. Confirmaré el juramento. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Habitó pues Isaac en Gerar. Acá hay, hermano, una transferencia generacional. El Dios del pacto de Abraham ahora pacta con su hijo Isaac. Fue fundamental que Abraham guardara los mandamientos, fuera fiel, porque todo lo que yo hago es un legado que yo le dejo a mi descendencia. Amén. Por eso dice el libro de Hebreos que cuando Abraham diezmó, en sus lomos Leví diezmó. Cuando usted trae su diezmo a la casa del Señor, no es solamente que usted está obedeciendo a la palabra y se le abre los cielos y la bendición, pero usted está sembrando un legado generacional para sus hijos, los hijos de sus hijos. Amén. Mi abuelo Manuel Jesús Pardo Pérez, chileno él, se convirtió a Dios y él diezmaba. Mi papá, Manuel II Pardo, se convirtió al Señor y él diezmaba. Yo me convertí a Cristo, nací en Cristo prácticamente y diezmo. Mis hijos diezman, mis nietos chiquitos aprenden a sacar su diezmo de lo que le regalan, de lo que le dan, porque es un principio generacional que va a trascender en bendición, cielos abiertos y prosperidad. El pacto de multiplicación, aunque hoy no tenga nada, Dios liberó una palabra sobre Isaac. Número 5, debo entender que en medio de la crisis, las siembras hacen la gran diferencia. Proyectame el verso 12, amado. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Amén. Los filisteos no sembraron, porque los filisteos dijeron, es tiempo de sequía, hay hambre, no va a haber cosecha, pero como Isaac, Dios se le manifestó, Dios le habló, Dios pactó con él y le dijo, siembra en esta tierra. Isaac, en obediencia a la voz de Dios, fue y sembró. Y cosechó al 100 por 1. Necesitamos entender el poder que tiene la siembra y la cosecha. No solo sembrar dinero, pero esto es integral. Amén. Sembrar tiempo, sembrar amor, sembrar paciencia. ¿A cuánto le gusta que le tengan paciencia? ¿Pero usted tiene paciencia? Como decía el Chavo del 8, es que no me tienen paciencia. ¿A cuánto le gusta que en su cumpleaños le manden saluditos por Facebook, WhatsApp, saludos, feliz? ¿A cuánto le gusta? ¿Y usted saluda a los amigos? Porque a veces queremos y pretendemos cosechar lo que no hemos sembrado. Entonces, si yo siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro perdón, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro paciencia, ¿qué voy a? Si siembro colaboración, generosidad, comprensión, porque uno va a cosechar conforme al género que sembró. Gálatas dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es que no siento la presencia de Dios, pastor. ¿Cuánto es tu tiempo de oración? ¿Cómo estás sembrando? Si usted está por las noches mirando cosas que no tiene que mirar. Tengo un amigo profeta que estuvo en un congreso muy grande, más de 2.000 ministros en ese congreso en un país.
Y dice que el gerente del hotel lo llamó al pastor organizador, al anfitrión, y le dijo: ustedes estuvieron 3 días en este hotel. Y los escuché, las conferencias, la adoración, la música. Y tengo entendido que para ustedes la integridad debe ser muy importante. Sí, sí, le dijo el pastor. Pensaba que el gerente del hotel se iba a convertir. Dice: le quiero dar una mala noticia, porque nuestros sistemas detectaron que más del 80% de las personas que estuvieron en el hotel estuvieron consumiendo pornografía por la noche. Como dice Harrigan, ¿paro o sigo? ¿Paro o sigo? Entonces tenemos el altar donde nosotros queremos que la gloria descienda. Y no digo que es acá, pero digo, hay altares donde los ministros están atados a cosas inmundas, están practicando cosas inmundas. Ay, pastor, pero qué anticuado, qué obsoleto, qué antiguo. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No se trata de ser moderno, de estar abiertos. En un congreso profético apostólico, más del 80%, el mundo denunciando el pecado de la iglesia. Y así están los altares, y así están los ministerios, y así están los ministros. Por eso dice Apocalipsis que el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero yo, como dice Josué, yo voy a velar, yo y mi casa serviremos a Jehová. El temor de Dios tiene que volver a los ministros, a las casas de Dios. Ahora, esto lo digo porque estás dentro del contexto de lo que estoy ministrando, pero yo quiero decirles que yo he percibido un ambiente muy poderoso en esta casa. Así que ese es el camino para seguir. Porque vamos a ver ese avivamiento por el cual esta casa está clamando. Alabe al nombre del Señor. Estábamos hablando de lo que se siembra. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, cosechará. O sea, hay un español, Alejandro Sanz, que escribió una canción que dice que no es lo mismo. No se la puedo cantar, no la sé toda. Si no, ponga YouTube ahí Alejandro Sanz. Porque a veces caemos en el error de pensar que es lo mismo. Pero no es lo mismo si yo oro o no oro. No es lo mismo si ayuno o no ayuno. No es lo mismo si busco la santidad del Señor o si vivo livianamente. Estamos hablando de altar. Porque Isaac era un hombre de altar. Abraham era un hombre de altar. Y aquí tenemos un altar. Y tenemos que revalorizar lo que significa el altar. Porque a veces tenemos un concepto equivocado. Voy al altar para que Dios me bendiga. Y diga entre paréntesis, me va a bendecir. Diga, me va a bendecir. Pero el altar no significa tu lugar para ser bendecido, sino que el altar significa el lugar donde vos venís a morir, donde vas a ofrecer sacrificio, donde vas a entregarte, donde vas a rendir tu voluntad, donde aunque el mismo Jesús pudo decirle al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y sabimos que la voluntad de Dios era la cruz. Pero cuando estamos dispuestos a morir, a renunciar, a soltar, a entregar, es cuando
de la presencia de Dios vendrá esa bendición que va a traer prosperidad. Número 6, debo entender que en medio de la crisis, tus siembras te van a dimensionar para algo grande. Amén. Dice el verso 13, 14, 15, 16, allí después ustedes lo pueden leer. El varón se enriqueció, o sea, se le activaron las riquezas. Dice Deuteronomio 18 que Jehová le dijo al pueblo: he aquí yo te doy el poder para hacer las riquezas. Las riquezas no son malas. El dinero no es malo. El problema es el corazón. Pablo le escribe a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo, según de Timoteo 4:17, a los ricos de este siglo manda que no pongan su confianza en las riquezas que perecen, sino en Dios. Dios no tiene problema de bendecirte. Nosotros tenemos años de iglesia y venimos de una escuela, de una idea que había, que era: Señor, no me bendigas, manténme del pan suficiente, necesario, no sea que yo niegue tu nombre. Después entró la corriente de la prosperidad, todo, carro cero millas, todos los extremos son malos. Uno tiene que buscar un equilibrio. Y la bendición, diga conmigo por favor, la bendición de Jehová es integral. Y lo expresa Juan en el capítulo 3, verso 2, cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Si te prospera solamente el bolsillo, pero no te prospera el alma, es ahí donde te echas a perder. Pero en la medida que crece mi economía, crece mi generosidad, y dice el proverbio que el alma generosa será prosperado, y el que saciare será saciado. En la medida que yo le doy a Dios, Dios me vuelve a dar. Porque si Dios no puede confiar en nosotros, no somos confiables para Dios, a causa de eso no se sueltan las riquezas. Dios no tiene problema con las riquezas. Hubieron muchos hombres de la Biblia que fueron ricos, pero que fueron generosos. Que tenían el corazón de David, que cuando él tuvo que ofrecer una ofrenda, fue a la era de Arauna, y Arauna le dijo: no, rey, ¿cómo te voy a cobrar? Acá tenés los bueyes, la leña. Pero él estableció un principio. David dijo: yo no ofreceré a Jehová algo que no me hubiera costado. Te tiene que costar. Levantarte a las 5 de la mañana para orar. Pastor, estamos en la gracia, Dios no quiere sacrificio. No te confundas. La gracia es para salvación. Pero después esa salvación vos la tenés que mantener. Y no somos justos con Dios. Porque si el mundial se juega en la otra parte del mundo y nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana para ver el partido de 11 personas que juegan contra 11 personas que corren por una cosa de cuero y que mueve pasiones y multitudes, y te levantás a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana o a la hora que sea, para estar 1 hora y media o 2 mirando a 22 tipos corriendo a través de un cuero. Pero no tengo tiempo para orar. Ya que estoy, sigo paro. No, pero hacemos cadena de oración. No, yo no puedo, pastor, estoy muy ocupado. Pero me clavo una serie de Netflix. Yo no digo que no mire Netflix, yo miro Netflix. Me vi la del patrón del colombiano de la droga, me la vi toda. Pero leo la palabra, preparo materias, enseño en el instituto, predico en 2 iglesias.
tengo las reuniones en el consejo, soy el presidente de la Alianza de Pastores en mi ciudad, tenemos más de 60 iglesias. O sea, sirvo a Dios. Pero entiendo que hay un momento donde uno puede tener una distracción y mirar o una película o una serie. Pero no me puedo ver 8 capítulos de serie. Domingo arrancamos a la mañana, todo día Netflix, aire acondicionado, tranquilo. Y le mandamos mensajitos, oren por mí. Se enriqueció el varón porque se le activaron las riquezas. ¿Por qué se le activaron las riquezas? Porque Dios vio su corazón, vio su obediencia, porque no fue a Egipto, se quedó ahí y dijo, Señor, si vos querés que me quede aquí, bueno, sembrar la tierra, bueno, vamos a sembrar la tierra. ¿Qué le dijo a sus criados? Bueno, empiecen a cavar los pozos. Fue prosperado, se le activó la prosperidad, se engrandeció, se le activó la grandeza. Se hizo muy poderoso, se le activó el poder. De tal manera que también se le activaron los enemigos y la envidia de los filisteos creció. Y le dijeron, che vos viejo, tómatela de acá. En argentino. Para ustedes sería, te tienes que retirar de este territorio. Vete de nuestro territorio. No te queremos. Porque te has hecho más poderoso. Número 7, debo entender que en medio de la crisis tengo que abrir mis pozos y que debo llamar las cosas por su nombre. Versículo 15, por favor. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Los filisteos representan a los religiosos, los enemigos de Dios. ¿Y qué hace el enemigo de Dios? Te tapa los pozos, porque el enemigo no quiere que vos dependas del Espíritu Santo ni tengas relación con el Espíritu Santo. Y quiere que busques en otros pozos. Por eso Jeremías exhorta a la nación y le dice, ay de vosotros, ay, que cavaron cisternas rotas que no retienen el agua y no vinieron a mí, dice Jehová, que soy la fuente del agua viva. ¿Qué dice Isaac a sus criados? Empiecen a abrir los pozos. Abrieron un pozo, empezó a brotar agua, entonces vinieron los filisteos y dijeron, este pozo es nuestro. Entonces Isaac dijo, bueno, déjeselo, muchacho. Le pusieron al pozo Esek, que significa contención. Entonces Isaac le dijo a sus pastores, Dios no me llamó a contender con nadie. ¿Quieren el pozo? Ahí se los dejo, muchachos. Vamos para otro lado. Abrieron otro pozo. Cuando vos estás bendecido, donde vos vayas, va a haber fluir. Abrieron un segundo pozo. ¿Qué creen? Los filisteos vinieron a reñir. El agua es nuestra, el pozo este es nuestro. Isaac dijo, está bien, déselo. Le pusieron Sidna, que significa enemistad. Porque Isaac dijo, Dios no me llamó a reñir, a confrontar, a estar en enemistad. Ahí está el pozo, se los dejo, me voy. Y como dice un dicho en Argentina, el tercero es el vencido. La tercera es la vencida. Para los hermanos de México, en el tercer mundial que nos enfrenten, pueden ganar. Me dijeron que no hable del mundial porque quedaron mal las cosas. Bueno, se me salió, perdóneme. Soy humano. Abren este tercer pozo y ya no vinieron los filisteos. Porque el que prevalece en Dios va a tener victoria. Y llamaron a ese pozo Rehobot, que significa lugares amplios y espaciosos. Aleluya, Dios estará abriéndote un nuevo pozo, un lugar amplio, espacioso. Dios no te llamó a pelear, Dios no te llamó a contender, Dios no te llamó a reñir,
Dios te llamó a paz, a ser un hijo de paz y poner las cosas en las manos del Señor. A alguien Dios está hablándole esta palabra en esta tarde. Debo entender, para finalizar, que debo llamar las cosas como el Padre dice que son. Romanos 4:17 dice la Escritura que Él llama a las cosas que son como si fuesen. Amén. Dios nunca mira el proceso. Dios siempre mira el producto final. Por eso cuando lo llamó Gedeón, le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y no era ni esforzado ni valiente. Estaba lleno de miedo, encerrado, guardando un poquito de trigo. Y era un crítico y estaba, bueno, eso para otro mensaje, para la próxima, si es que vuelvo y me invitan. Pero el Padre llama las cosas como si fuesen. Entonces, quiero declarar en esta tarde que el Padre llama salvación eterna, no condenación eterna. Que el Padre llama salud, no enfermedad. Que el Padre llama bendición, no maldición. Que el Padre llama vida, no muerte. Que el Padre llama prosperidad, no miseria. Que el Padre llama fe y esperanza, no incredulidad. Que el Padre llama oportunidad, no crisis. Que el Padre llama fortaleza, poder, fuerza, no debilidad. Así que comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Llama a la existencia lo que quieres, y lo que tú quieres vendrá si está conforme al diseño del Padre. Aleluya. Póngase de pie, iglesia preciosa. Para concluir, debo estar dispuesto a abrir mis pozos, así la crisis diga lo contrario. Debo abrir mis pozos, así las tinieblas se levanten contra de mí. Debo abrir mis pozos, así haya conflicto en medio de lo que estoy haciendo. Seguiré abriendo pozos, porque Dios me dará la estrategia, me dará la respuesta, me guiará por medio de su palabra. Seguiré abriendo pozos porque Dios me dará paz. Dios me prosperará y Dios me dará cosecha, me dará frutos en la tierra a donde Él me direccionó que yo me quede. Un pastor en estos días me preguntó: pastor, ¿no tiene pensado venirse a Estados Unidos? Le dije no, pero mire que acá es la tierra de las oportunidades. Si usted con su conocimiento y su ministerio puede conseguir una buena iglesia. Le dije, yo me muevo si el Padre dice que me mueva. Porque hemos aprendido a confiar en el Señor y a esperar en sus promesas. Y si bien Argentina está en una situación crítica, social, económica, política, pero es el lugar a donde Dios nos plantó. Donde hacemos un trabajo tremendo con las iglesias en la ciudad, en la enseñanza, etcétera. Pero yo entendí hace muchos años, como dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, yo no me muevo. No crea usted que cambiar de trabajo va a ser su solución, porque Dios lo puede bendecir en el trabajo que está. Ahora, si Dios lo quiere cambiar de trabajo, ore al Señor y Dios le va a confirmar, le va a hablar, porque Él se va a manifestar. Amén. Dios le va a prosperar en tiempos de crisis y de necesidad. Y para concluir, Dios traerá a la gente clave, pastor, que harán pacto de bendición y de paz contigo. Dice la Escritura que Abimelech, más el general del ejército y otro amigo, vinieron a Isaac. Ellos los habían echado de la tierra, pero dicen:
hemos visto que Jehová está contigo. Y queremos hacer pacto contigo. Queremos que nos hagas bien como nosotros te hemos hecho bien. No le hicieron mucho bien, pero como el Hijo de Dios no paga mal por mal, y como Isaac es figura de Cristo, y como Él es un hijo de paz, Él dice, tranquilo muchacho, y mandó a matar un animal e hizo un banquete. Hizo un asado argentino, para celebrar. Hizo un pacto con ellos. Por eso el Salmo 23 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiero anunciarte que si eres hijo de Dios, quiero anunciarte que si buscas al Señor, quiero anunciarte que a pesar de que estés en medio de una crisis, si sos un hijo de Dios, Jehová se va a manifestar, Jehová te va a hablar, Jehová te va a socorrer, Él te va a prosperar, Él te va a llevar a lugares amplios y espaciosos, Él hará pacto contigo y aún aquellas personas que un día te menospreciaron, ellos verán y dirán, he visto que Jehová está contigo. Perdóname. He visto que Dios te ha bendecido y que yo no te traté bien, pero yo quiero tener lo que vos tenés. Entonces, ahí está el punto, preciosa iglesia amada, en cuál radica la diferencia de mostrarle a este mundo un evangelio que funciona. Que Dios es fiel, que Dios bendice, que Dios te prospera, que Dios no te deja solo, que Él te socorre, que es mejor confiar en Jehová que confiar en el brazo de Egipto. Amén. Levante su mano al cielo. Dé ese aplauso al Señor, dé ese aplauso al Señor. Levante su mano al cielo, por favor, y ore conmigo en esta tarde. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Porque tú vienes a nuestra vida con una palabra de dirección, una palabra de exhortación, una palabra que nos confronta, una palabra que va a desnudar nuestro corazón delante de ti. Señor, es mejor confiar en ti que confiar en el brazo de Egipto. Y te queremos pedir perdón, Señor, si por momentos dejamos que la corriente de este mundo nos distraiga, si desviamos nuestros ojos y buscamos a veces depender del sistema, creer que el sistema podrá ayudarnos a salir adelante. Cuando tu palabra nos dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tú eres el que bendices nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Por eso, Señor, en esta tarde queremos hacer pacto de fidelidad contigo. Pacto contigo. Aleluya. Yo quiero abrir el altar para que usted se sienta en libertad de venir a la presencia de Dios. No los conozco, no sé cuál es su problema, si es familiar, si es matrimonial, si es económico, si es de salud, si es sentimental, si es un problema de migraciones, de papeles, no sé. Pero lo que yo sé es que Jehová está aquí. Pero lo que yo sí sé es que el Señor escucha la oración de sus hijos. Y yo sé que si